A ver, a mí no me gusta reaccionar, intento no reaccionar 2 días seguidos a la misma persona, ¿vale? Intento no abusar de esas cosas porque al final el contenido no es mío, yo estoy reaccionando al contenido que hace otra persona, pero es que va Ares y me saca hoy un tema que a mí me trae mucha nostalgia. Estuve muy al tanto de todo esto. Y sí es verdad que creo que cambió el culturismo, o al menos yo creo que la categoría Classic la cambió, porque él iba para Classic, si no recuerdo mal. Y bueno, la historia de Callum Van Moger, bueno, no sé si va a ser la historia o simplemente una parte de ella. Aquí nada más y nada menos que con nuestro querido Sebam. Aquí fue cuando se lesionó, aquí fue cuando empezó todo. Y el fisicazo que tenía este tío, o sea, estaba más grande que Chris, imagínate. No digo que hubiese tenido la carrera de Chris, ni mucho menos, no, no lo sé, eso nunca se sabrá. Pero sí es verdad que yo creo que en este momento estaba por encima de él. Y, y bueno, aquí se rompe el bíceps y aquí empieza una odisea para este tío que no es ni normal. Bueno, ahora está, creo que está en Tailandia viviendo ahora por ahí. Ha hecho de todo, le ha pasado de todo y bueno, la vida se le fue un poco el carajo. Este tío era el influencer número uno fitness en ese momento. Era un poco criticado porque no era un culturista como tal, pero compitió un par de veces y poco más. Pero sí es verdad que el tío en aquel momento era el número uno y un día dijeron los números que manejaba y era una locura. Vamos allá, a ver qué nos cuenta Ares. La historia del culturismo cambió para siempre un día de diciembre de 2017, donde un joven Chris Bumstead y Callum Von Moger hicieron juntos un curl de bíceps con 140 kilos. Callum Es ahí cuando se le rompe el tendón del bíceps. se desgarró completamente el bíceps, sentenciando su carrera competitiva, mientras que Chris Bumstead salió ileso. Callum descendió hacia la locura, las drogas y destruyó completamente su carrera, mientras que Chris Bumstead se convirtió en Pero entre medias de todo eso, está la historia por ahí, creo que está en Netflix también, o en YouTube hay un montón de documentales al respecto. Pero es que entre medias de todo eso, Callum se lesionó, adelgazó un montón, se volvió a poner mega fuerte otra vez y luego se volvió a lesionar en Australia con su hermano, creo que fue ahí intentando hacer escalada o algo así. Se jodió la rodilla, se volvió a romper el bíceps y yo creo que ahí fue cuando ya no pudo salir, porque el tío después de esta salió adelante. Pero ya a partir de ahí ya fue todo hacia abajo. Mister Olympia y en una estrella del fitness y el culturismo mundial. Este día fue muy decisivo en la vida de ambos y creo que si hubiese pasado al contrario, si hubiese sido Chris el que se hubiese partido el bíceps, las cosas habrían cambiado y quizá él habría tenido esa triste historia y quizá Callum habría tenido una historia más exitosa. Nunca he hecho un Y fíjate tú, que creo que es en el Gold Gym, ¿no? vídeo a fondo sobre Callum Von Moger, pero os quiero poner un poco de contexto hasta este incidente Mira esto, tío. Tenía un fisicazo brutal, ¿eh? Brutal. y todo lo que sucedió detrás, porque es una de las historias más tristes del culturismo, cómo este hombre, al cual apodaban el Arnold 2.0, que empezó a competir en clásica en sus inicios, cómo este hombre podría haber llegado a lo más alto del Sí, es verdad que era un poco. Bueno, así, ahí lucía bien. Pero sí es verdad que luego con el tiempo fue quedándose como un poco más tanqueta, digamos. Era un poco más recto, así más. Es que era un tanque, tío. Quizás no era tan estético como lo es Chris Bumstead, pero bueno, es que uno nunca sabe cómo pueden evolucionar los cuerpos con el tiempo. Pero que lo tenía todo para estar al menos en el top de Classic Physique, eso seguro, eso no me lo niega nadie. culturismo, haber sido Olimpia, pero la vida y todas las desgracias que le sucedieron le llevaron por otro camino. Callum Von Moger nació el 9 de junio de 1990. Nada, este tío era un showman, este tío era una locura. A donde iba, un montón de gente. Date cuenta que en aquel momento las redes sociales pues no eran, o sea, no había tanta gente destacando como destacan hoy en día. El tío era un número uno en eso. En Victoria, Australia. En su adolescencia no tardó en interesarse por el deporte y empezó a competir en culturismo en el 2011 y ganó su primera competición como junior con 21 años. Desde entonces ganó varios shows de Mister Universo Junior. Todo esto compitiendo en la WFF y la NAVA, otra federación de culturismo distinta a la IFBB que estamos acostumbrados. Mientras competía y seguía creciendo en el culturismo, empezó en YouTube en 2013, creciendo Encima era alto, tío. muy deprisa, ganando un montón de visitas en poco tiempo. Digamos que fue pionero en el contenido de fitness y de Total. culturismo. Entonces su padre tuvo un accidente de Yo me veía todos los vídeos de este tío en su momento. tráfico y se quedó en silla de ruedas. Esto le afectó mucho a Callum.
Desde sus inicios siempre ha tenido muchos problemas que le han afectado. Siempre me he puesto, sí, es verdad que a mí luego la vida me cambió cuando me dio todo el tema del riñón y demás, y la vida me dio un vuelco brutal. Pero siempre digo, pero me cago en la madre que me parió, ¿por qué no empecé en su momento con YouTube, tío? Todos pensamos eso a día de hoy, ¿no? Diciendo, pero tío, si veías YouTube, ¿por qué no pensaste nunca en grabarte tú? En aquella época que yo hacía varios deportes al mismo tiempo y bueno, y físicamente era un portento, digamos. Pero, o sea, que podría haber enseñado cosas o tal. Y claro, es que esas cosas nunca se te ocurren, ¿no? Psicológicamente y ha estado lidiando toda su vida con depresión y problemas mentales, tengamos esto en cuenta. Se mudó a Estados Unidos en 2015 y empezó a trabajar en una empresa de suplementos deportivos. Ya habían pasado varios años desde que competía en culturismo y desde que hacía contenido en YouTube, y había ganado bastante fama y cada vez ganaba más, y dinero, por supuesto, tanto en las redes sociales como en sus negocios. Empezó a vivir la vida a lo loco, a hacer numerosas actividades, a tomar riesgos Sí, hacía cualquier cosa, eso es verdad. Eso sí es verdad. innecesarios. Hay un vídeo suyo saltando del tejado de una casa para grabar un vídeo en YouTube de cómo salta a la piscina. Desde luego era una persona bastante inconsciente y sin mucho sentido del peligro. Empezó a salir en la revista The Muscular Development Magazine. Sí es verdad que si tú realmente te vas a dedicar a tu físico y quieres ser culturista, pues hay cosas que al menos durante un tiempo tienes que dejar de hacer, porque tú no te puedes estar lesionando. Es que, ves, 2 lesiones te arruinan la vida. Te la arruinan, literal. Y a ganarse el apodo de Arnold 2.0, por su aspecto físico con su 1,87 y toda esa masa Es que mira, 1,87 y mira cómo lucía este cabrón. muscular, por cómo desde tan jovencito estaba compitiendo. Sí es verdad que nunca lució mega trillado, nunca lo vimos haciendo una preparación como hizo luego Chris Bumstead y demás. Pero sí creo que podría haber estado ahí metido en el top, digamos. No digo que hubiese ganado, pero hubiese estado por ahí seguro. Su carisma, su estilo de vida, su fama. Conoció el alcohol, conoció las drogas y la fiesta. Pese a todo esto y no estar tan centrado al 100% ni enfocado en el culturismo como debería, ganó el Mr. Universo varias veces y en 2016 compitió en la NPC, en una categoría Classic Physique que acababa de empezar ese mismo año. No existía la categoría Classic y enseguida... Es que hubiese sido de los primeros encima, o sea, podría él haber marcado un camino. Se te ocurren tantas cosas, pero bueno, es lo que es. Cuando se creó llamó la atención de Callum von Moger y su intención era seguir compitiendo en Classic a ver dónde podía llegar en una categoría que estaba en pañales y donde no le habría sido difícil ascender y ganar el Olympia. No tenemos más que ver a Danny Hester o los primeros años de victoria de Breon o de Chris Bumstead. No había tanto nivel en Classic. Sin embargo, no competiría de nuevo hasta 2020. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2017 se desgarra el bíceps con Chris Bumstead, haciendo esa tontería en el día que lo cambió todo. Un curl de bíceps entre los dos, en pareja, con 140 kilos. Es que luego ahí fue cuando empezó a ganar Chris. Claro. Donde simplemente por unos grados más de inclinación, por uno que empujó más de un lado que de otro, el destino lo quiso así, le tocó a él partirse el bíceps. Si simplemente él o Chris Bumstead hubiesen puesto la mano 1 centímetro más allá, más acá, uno hubiese hecho un poco más de fuerza, podría haber sido Chris Bumstead. Yo creo que también fue el soltarlo así, ¿no? Si te fijas, hacen como un gesto así que sueltan el... Eso cuando vuelves a... Cuando vuelve es el soltar y volver a tener tensión. Ahí es cuando te jodes, tío. Le ha pasado a un montón de gente. Estamos hablando con un peso considerable, ¿no? Si te fijas, es cuando él vuelven a meter tensión, es cuando a él le pega el pibanazo, mira. Hubiesen puesto la mano 1 centímetro más allá, más acá, uno hubiese hecho un poco más de fuerza, sueltan, podría haber sido Chris Bumstead el que se hubiese desgarrado el bíceps, el que se hubiese tenido que someter a cirugía y quedado con secuelas en ese brazo para siempre. Y más teniendo en cuenta que Chris es una persona que ha lidiado a lo largo de estándar. ¿Salió ese documental ya? Había un documental o una peli era, ¿no? Del muchacho este. Espectáculo, ¿eh? de años con lesiones. También tuvo su lesión en el femoral, cosa bastante notoria cuando comparas fotos del pasado con actual. Sí, femoral, creo que en el cuádriceps por delante también y el bíceps. O sea, ha tenido también lo suyo. Y ha tenido bastantes lesiones, dorsal, bíceps, aunque no de tanta gravedad. Y curiosamente, Chris también es una persona que ha estado lidiando con muchísimos problemas psicológicos y con depresión y con una salud mental muy delicada. ¿Te acuerdas cuando tenía un problema con el sistema inmune?
parecía que eran los riñones. Y no sé qué pasó con todo eso, porque ahora no han nombrado más el tema, pero tenía un problema con retención de líquidos brutal. O sea, parecía que el sistema inmune le estaba avisando de que la función renal pues iba un poquito hacia para abajo. A lo largo de los años. Digamos que Chris y Callum eran muy similares, pero uno tomó un camino y otro tomó otro. Después de lo sucedido, Callum von Moger dejó de competir. Tuvo que estar meses y meses sin poder entrenar como era debido, viendo su físico en declive, yendo para abajo, lo cual tuvo que afectarle muchísimo a una persona Ese es su físico. Ahí es cuando perdió su físico, se supone. Madre mía. que estaba en la cresta de la ola, que estaba en su prime, caer de esta forma. Un día que No, a ver, era un tío que tenía una genética muy buena. Muy buena, porque de hecho, bueno, Ares lo acaba de decir. Él cuando estaba en su prime no paraba de viajar. No paraba de viajar. Evidentemente utilizaba química, pero siempre mantenía ese físico, porque es verdad que a donde él iba entrenaba, pero ya te digo yo que no comía bien todos los días, ni mucho menos. Y aún así siempre lucía con ese pedazo de físico increíble. Una muy buena genética y bueno, y cositas. cambia la vida para siempre. Al año Aquí, mira, aquí fue lo que te decía yo. siguiente, mientras hacía escalada, Ve, el hermano también estaba fuertote. sin probablemente estar adaptado, y es una actividad muy demandante para un tío de más de 120 kilos, se desgarra el cuádriceps del hueso. En una lesión bastante fea, donde le quedan coágulos, tiene que someterse a cirugía y a una larga rehabilitación, lo cual afectó de nuevo a su salud mental, a su físico, y estuvo meses sin poder. Es que en esta lesión, si no recuerdo mal, el mismo bíceps que se había lesionado antes, que lo habían operado, al intentar agarrarse fuerte, pues se le soltó otra vez. Y lo tuvieron que volver a operar del bíceps también. Un desastre. Entrenar. Y todo esto que fue pasando, acompañado de drogas, de alcohol, de malas decisiones y de una salud mental cada vez más deteriorada. Desde ya mucho antes tenía patrocinios, tenía la atención de las marcas y ganaba mucho dinero con ellas, viajes, cochazos, y esto permaneció así después de su lesión, ya que se centró en todo esto debido a que no podía competir ni enfocarse tanto en lo que es el entrenamiento o el fitness. Grabó para Netflix, fue modelo de Gucci y grabó una película haciendo de Arnold Schwarzenegger. Tío, esa peli no la he visto, no la he encontrado por ningún lado. A ver si un día la logro ver. Película llamada Bigger, que Esta. Mr. Olympia, Bigger, de Joe Waterston. Pero es que no sé dónde está esa peli. saldría en el 2018. En 2020, después de unos duros años de lesiones y rehabilitación, vuelve a competir en la NPC una vez más en Classic Physique y gana la competición convirtiéndose en un IFBB Pro. Ese mismo año tiene un hijo y hay una batalla legal para conseguir la custodia. Más problemas. Y en 2021 la vida le daría uno de los golpes más duros hasta la fecha. Falleció su perro, una de las criaturas que más quería. Callum von Es verdad, se llevaba el perro a todos lados, tío. A todos lados. Moger nunca volvería a ser el mismo. Ese mismo año deja Estados Unidos, vuelve a Australia, crea una compañía de suplementación, la cual acabó fracasando y quebrando, otro duro golpe. Y ya en Australia decidió abrir un gimnasio, el cual también acabaría cerrando. Todos estos problemas en su vida, sumado a las drogas, al alcohol, Míralo ahí, así es como luce ahora. Yo he visto vídeos de él en Tailandia. Así, más delgado, tal, medio calvo, raro. Es que no sé, está raro. quizá como vía de escape, lo metían cada vez en un agujero más profundo. Ese mismo año la policía le investiga y le encuentran cannabis y metanfetaminas en posesión y también testosterona, lo cual le ocasiona cargos legales y más problemas. En 2022 tuvo un altercado de tráfico y dañó el vehículo de unas personas de forma intencionada. En un ataque de ira les apuñaló el neumático con un cuchillo. La policía lo investigó y encontró varias armas más de fuego en su vehículo. Más cargos legales y más historial criminal, más problemas. Este incidente de tráfico donde apuñaló un neumático sucedió en enero de 2022. Bueno, este no es él. Ah, vale, ok. Pero es que en agosto de ese mismo año, su hermano, Edward von Moger, se volvió loco también en la carretera. Buah, me da que es cosa de familia esto, ¿eh? Tuvo un ataque de ira, insultó gravemente sin parar a un conductor mientras golpeaba su espejo y la ventanilla con un boomerang, cosas de australianos. Ambos hermanos estaban metidos en la droga y tenían un montón de problemas en su vida. Posteriormente, el hermano de Callum acabaría fallecido.
Según algunas fuentes, acabó quitándose la vida. Otro muy duro golpe para un Callum ya destruido. Y en ese mismo 2022 llegó al punto más crítico donde podría haber acabado su vida. Salta de una ventana de un segundo piso, atravesándola, clavándosele los cristales, drogado, cae al suelo y se daña la columna. Queda en coma varios días con muchas lesiones físicas. No, si es que está vivo de milagro, tío. Y tiene que estar un tiempo. Bueno, y a todo esto le falta que él cuando estaba en California, cuando los incendios grandes, no estos últimos, sino los anteriores, se le quemó la casa, todo lo que es alrededor de su casa se quemó, un desastre, tuvo que dejar la casa esa y todo. En la unidad de cuidados intensivos. ¿Fue esto un intento de suicidio o simplemente estaba bajo la influencia de las drogas y no supo lo que hacía? Yo me decanto más por lo primero, Ambas ya que cosas. estaba en una severa depresión. Desde entonces ha sido visto, a veces en fiestas bajo efectos de drogas o alcohol, en situaciones muy bochornosas, ha tenido ciertas polémicas y ha intentado volver muchas veces en vano, decayendo, volviendo, decayendo, una y otra. Pero si te fijas, siempre mantiene un buen físico, ¿sabes? Aún así con la... O sea, si yo llego a llevar la mierda vida que él lleva, o sea, tendría 10 veces peor físico del que tengo ahora. No es mucho tampoco. Pero esta gente es así. Además de que va con cosas, sí, lo que tú quieras, pero aún así. Vez. A día de hoy digamos que está mejor, que se mantiene estable, continúa entrenando a su manera, obviamente no está al nivel físico que estaba antes, dice que entrena a veces, lleva una vida algo más tranquila, intenta disfrutarla como puede, tiene una nueva mascota, ya no compite en culturismo ni creo que lo haga, Creo que está en Tailandia. y sigue trabajando y creando contenido para YouTube actualmente, aunque no con tanta frecuencia. Y en este vídeo no solo quería que vieseis la historia, la trágica historia de Callum von Moger, la he contado bastante deprisa, omitiendo también detalles, porque Bueno. fácilmente da para 30-40 minutos. Sí. Su vida es una película. Sino porque también quiero que hagamos esa pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué habría pasado si ese maldito día del curl de bíceps no hubiese sido Callum von Nunca lo sabremos. Moger el que hubiese tenido la lesión, si hubiese sido Chris Bumstead? Callum habría seguido compitiendo en Classic Physique desde ese 2016, en los primeros años de una categoría que estaba empezando A ver, sí, en aquellos años yo creo que si hubiese terminado consiguiendo algún Mister Olympia, seguro. y en la que probablemente se habría abierto paso con su 1,86. Es que mira los otros físicos. Su destacable físico se habría centrado más en el culturismo, un personaje que ya de por sí era una estrella en el momento, con esa carisma que tenía, con ese aura, habría sido un digno Mister Olympia de Classic. Quizá más parecido a la figura de Arnold con la que le comparaban de lo que ha sido Chris Bumstead. Y quizá Chris Bumstead habría Tenía muy buenos brazos. caído en problemas mentales o no habría seguido compitiendo o no a ese nivel, quién sabe. Chris ya en esa época tenía 3 pelos, ¿eh? Vamos, era cuestión de años, claro. No a ese nivel, quién sabe, no lo sabemos, o quizás sí, y habría habido una rivalidad muy interesante entre ambos. Quizá Chris no tendría 6 Olimpias, tendría 4 y Callum von Moger 2, o 3 Que lo tenía todo, la altura, el físico, era un guapera, tenía el seguimiento detrás también, lo tenía todo, hermano. y 3, o por el contrario Callum von Moger estaría ahora ocupando el lugar de Chris. Un día hablando con un colega ahí en el gimnasio me dijo, no, tío, ese tío no hubiese llegado a nada. Le digo, hermano, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero bueno. Las cosas se dieron como se dieron. Y el que marcó la historia fue este hombre de aquí. Bumstead y Chris el de Callum. Solo podemos especular, pero es un tema bastante interesante. ¿Vosotros qué pensáis que habría pasado si Es que fíjate tú, que era un pelín más alto que Chris y todo. Es. Pero ha muerto, hombre. el destino lo hubiese elegido a Chris en lugar de a Callum? En ese día que lo cambió todo. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así dadle apoyo. Sí, como siempre, Ares, por favor, siempre. Disculpa por reaccionar a 2 vídeos seguidos. No me lo esperaba, la verdad que... Buen videíto, suscríbanse al canal de Ares, tío. Y al mío, Ares tiene montones, suscríbanse al mío también, por favor. Al mío, venga, por favor.